10 Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estos 10 minutos con Jesús. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Narra el Evangelio de la misa de este primer viernes de Cuaresma que los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron a Jesús: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? El ayuno era entonces y siempre será también una muestra más del espíritu de penitencia que Dios pide al hombre. En los tiempos del Antiguo Testamento, Moisés y el profeta Elías ayunaron. El Papa Paulo VI explicaba que en el Antiguo Testamento se descubre cada vez con una riqueza mayor el sentido religioso de la penitencia como un acto religioso personal que tiene como término el amor y el abandono en Dios. Sí, el ayuno es un mandamiento del Señor donde nos humillamos ante Él al abstenernos voluntariamente de ingerir alimentos y bebidas. Para los israelitas el ayuno se utilizaba con frecuencia en ocasiones para pedir esa ayuda divina. En la época del Nuevo Testamento, también Jesucristo, sabemos que ayunó 40 días y 40 noches en preparación para su ministerio, nos cuenta Mateo. Él enseñó a sus discípulos el poder y la importancia del ayuno. Y este mandamiento de ayunar continúa también en nuestros días, porque el ayuno debe acompañar a la oración y sirve para manifestar la humildad delante de Dios. El que ayuna se vuelve hacia el Señor en una actitud de dependencia, de abandono totales. Por eso en la Sagrada Escritura vemos ayunar y realizar otras obras de penitencia antes de emprender un quehacer difícil, para implorar el perdón de una culpa, para obtener el cese de una calamidad, para conseguir una gracia necesaria en el cumplimiento de una misión, para prepararse al encuentro con Dios. Juan el Bautista, conoce los frutos del ayuno y les enseña a sus discípulos la importancia y la necesidad de esta práctica de penitencia. Y en esto coincidía con los fariseos piadosos y amantes de la ley, a quienes les sorprende, al contrario, que Jesús no lo haya inculcado a sus apóstoles. Pero el Señor en este evangelio sale a la defensa de los suyos. ¿Acaso los amigos del esposo pueden andar afligidos mientras el esposo está con ellos? El esposo, según los profetas, es el mismo Dios que manifiesta su amor a los hombres. Cristo declara aquí una vez más su divinidad y llama a sus discípulos los amigos del esposo, sus amigos. Están con él y no necesitan ayunar. Sin embargo, cuando les sea arrebatado el esposo, entonces ayunarán. Cuando Jesús no esté visiblemente presente, será necesaria esta mortificación para verle con los ojos del alma. Y esa es la situación en la que estamos tú y yo. Y Señor, queremos verte cada vez más y sabemos que nos pones el ayuno como una herramienta concreta para liberar esos ojos del alma y poder verte. Sin embargo, el ayuno hay que hacerlo con sentido común. Nuestro Señor Jesús utiliza en esa misma explicación un símil de la fiesta de bodas. ¿A quién se le ocurriría ayunar en un banquete de boda? Cuando hay que festejar, no se puede ayunar. Esto es evidente. Cuentan en cierta ocasión, yendo Santa Teresa de Jesús con un grupo de monjas, camino de fundar un nuevo convento, pasaron la noche en una posada de Castilla. Llegó la hora de la cena y la señora de aquel lugar le sirvió un plato de perdices estofadas. Hay que decir que las perdices eran como el plato más refinado y más apetitoso de toda España. Los ojos de aquellas monjas se iluminaron ante ese manjar, acostumbradas como estaban a una comida frugal y áspera. Pero una de ellas manifestó su malestar y pensó que sería mejor ayunar.
a lo que la santa fundadora negó con gracia humana. Le dijo: hija, cuando penitencia, penitencia, pero cuando perdís, perdís. Es decir, hay tiempo para todo. Por eso nosotros también tenemos unos tiempos especiales, como este tiempo de Cuaresma, para hacer más penitencia. Es bueno que nos pongamos 1, 2, 3, media docena de mortificaciones un poco más exigentes. Y entre ellas, por supuesto, puede estar el ayuno. Un ayuno que no consiste en no comer absolutamente nada, pero sí, por ejemplo, en no comer entre comidas, o no merendar, o hacer que el cuerpo sufra un poquito más. No hasta el extremo de que nos prive de la fortaleza para hacer nuestro trabajo ordinario, pero sí para prepararnos a abrir los ojos del alma. Qué importante es estar así de bien dispuestos para las cosas de Dios. Cuentan que no es solamente de nuestro tiempo el tema del ayuno. De hecho, en algunas ocasiones se ha recurrido al ayuno como ese héroe de la película que va al sótano de su casa para sacar todas las armas necesarias porque tiene que enfrentar a una fuerza superior que viene, ¿no? Y yo me acuerdo de Bruce Willis metiendo en una maleta lanzagranadas, ametralladoras y de todo, ¿no? Bueno, igual es nuestro ayuno. Hay momentos en los que es más importante. Como ahora, por ejemplo, que el Papa nos ha llamado a ayunar este último miércoles de ceniza por la situación en Ucrania. Pero fíjate, hay una historia que no sé si escuches tú hace tiempos, que ocurrió al inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya había Alemania invadido Holanda, Bélgica y Francia, y gran parte de los soldados que estaban en estas tierras fueron expulsados rápidamente y se congregaron, muchos de ellos, 300.000, cerca de Dunkerque. Hay una película acerca de esto, ¿no? Estaban en el momento en que los alemanes eran más fuertes, estaban probando sus nuevas armas y todo el mundo se empezó a replegar. Ahora, cuando llegaron a ese sitio, no podían recogerles los barcos porque los barcos eran muy grandes y no se podían acercar hasta la playa. Eso era una playa de Dunkerque, es una playa de como 16 kilómetros. Y entonces empezaron a rezar para ver qué es lo que podían hacer. Y de hecho, se pidió que haya una jornada de ayuno, 3 días de ayuno para todos los habitantes de Gran Bretaña. Y todos empezaron a rezar a Dios a través del ayuno y de la oración. Y de hecho el mismo rey de Inglaterra, con muchos miembros del gobierno, fue a la abadía de Westminster, mientras muchos británicos hacían lo propio en todas las iglesias locales. Y aquí se produce el milagro, y es que el primer milagro fue que Hitler ordenó detener sus tropas en un punto en el que había sido muy fácil ya aniquilar a los ingleses. Estaban fundamentalmente tropas inglesas, 200.000 y 100.000 entre franceses y belgas. Churchill reconocería más tarde en sus memorias que lo hizo porque no estaba convencido porque estaba convencido de la superioridad aérea y que con los aviones iban a destruirlo todo. El segundo milagro tiene que ver con la furiosa tormenta que se descargó sobre Flandes el 28 de mayo, dejando en la tierra prácticamente a toda la aviación alemana, mientras los aliados se retiraban aún más desde las posiciones que estaban hasta la costa, hasta las mismas playas, un fenómeno atmosférico que sin duda no entraba dentro de las previsiones de Hitler. Y el tercer milagro fue la extraordinaria calma que se presentó en el brazo de mar entre Dover y las playas belgas de esos días siguientes, que permitió una inusual armada de barcos ingleses, barcos pequeñitos, pesqueros, barcos de recreo, todo tipo de naves, que pudieron cruzar el canal, una cosa que es muy difícil de hacer, desde Inglaterra hasta esas playas, para rescatar heroicamente a los soldados que les iban subiendo a los barcos. Esa operación duró 6 días, aunque en 3 días se pasó a la mayor parte de la gente. El ayuno es así. El Señor está dispuesto a concedernos cosas increíbles. Ahora estamos pidiendo por esta milagro de que cese la guerra en Rusia. Y vamos a acudir
también para que nos ayude a abrir los ojos del alma, para sacarle grandes cosas al Señor. Señor, ayúdanos a ser más generosos, a saber acudir al ayuno, a abstenernos de cosas. También hay otros tipos de ayuno. No he querido meterme en eso en esta meditación porque me parece que el ayuno de comida y de bebida es importante en la vida de cada uno de nosotros, porque así nos disponemos también mejor a escucharle al Señor y a pedir las cosas que más nos importan. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.